Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Hoy es un día especial porque hoy se empieza a leer de nuevo la porción de la Torá Bereshit, que es el Génesis, es decir, se comienza otra vez el ciclo de la lectura de la Torá. Yo no me acuerdo ya cuántos ciclos he leído con ustedes y he analizado desde el hebreo, creo que son 4 si no me equivoco, y hasta hay gente que me contactó los últimos días preguntándome si iba a empezar de nuevo y pidiéndome que lo haga. En esta ocasión le mando un saludo a Lilian de Jujuy, ella es uno de los que me pidió y aquí estoy porque por supuesto que lo voy a hacer. Y quiero contarles que a mí realmente me fascina esta lectura y este aprendizaje que hago con ustedes cada viernes, sábado, cuando comienza el Shabbat. Y que dado que el texto del Antiguo Testamento, la Torá en hebreo, es un texto tan profundo y codificado en hebreo, entonces yo misma me doy cuenta que cada año descubro más maravillas. Y yo avanzo mucho en mi propia espiritualidad gracias a esto. Entonces quiero agradecerle a esta audiencia que me pide que yo continúe, porque lo hago con felicidad y de todo corazón. Y volvamos al hecho de que hoy vamos a comenzar de nuevo la lectura del Antiguo Testamento desde el Génesis. En hebreo se dice Bereshit. Y este es uno de los textos más fascinantes, más intrigantes y más codificados de la Torá, del Antiguo Testamento, cuando uno lo lee en hebreo. Porque el hebreo es un idioma muy especial que contiene muchas dimensiones, hasta la dimensión visual. Es decir, la forma de las letras nos dice algo sobre el contenido. Y uno de los libros o de las perspectivas más importantes para entender el Antiguo Testamento es la perspectiva de la Kabbalah, que lo que hace la Kabbalah es analizar el texto del Antiguo Testamento, desmenuzarlo desde el hebreo y presentar muchas perspectivas sobre el texto. Y sobre el Génesis, por ejemplo, hay uno de los libros de la Kabbalah que se llama Tikkunei HaZohar, que viene a posteriori del Zohar, que es el libro que contiene los diálogos entre el rabino Shimon Bar Yochai y sus alumnos, donde ahí aparece el cuerpo de sabiduría más grande sobre el análisis del Antiguo Testamento. Entonces, el Tikkunei HaZohar, la palabra tikkun viene a ser corrección, pero la intención es como si fuera un comentario extra sobre el Zohar. Y dentro de este libro hay ni más ni menos que 72 capítulos que analizan solamente la palabra Bereshit, que quiere decir Génesis, o sea, no quiere decir Génesis literal. La palabra Bereshit quiere decir en el principio, esa es la traducción literal. Entonces vean cómo este libro Tikkunei HaZohar tiene 72 capítulos que cada uno analiza profundamente la palabra Bereshit y da perspectivas increíbles de los secretos que se esconden en ella. Así que podemos darnos cuenta lo que es este capítulo, esta porción, esta parashá, que porción del Shabbat, del sábado es parashá. Y hoy yo me voy a atrever a dar otra perspectiva, algo que me surge a mí luego de todos estos años de estudio. Voy a presentar una humilde opinión mía, con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero creo que tiene algo interesante. Entonces vamos a ver aquí escrita en hebreo la palabra Bereshit. Y lo que vemos aquí es que empieza con la letra Bet, que equivale a la B, que en hebreo quiere decir en. Una de las formas de traducirla es en, y Reshit es principio. Pero cuando analizamos la Torá hebrea también podemos analizar la numerología de las letras, es decir, el valor numérico, porque en hebreo las letras tienen un valor numérico. Entonces, podemos empezar con los ejemplos de que la letra Aleph, que es la A, tiene el valor 1. La letra Bet, que es la B, tiene el valor 2. La letra Gimel, que es la G, tiene el valor 3. O sea, no es como los alfabetos latinos que tienen A, B, C, D, sino que es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que viene a ser A, B, G, D. Así es como se comienza el alfabeto hebreo. Sobre esto también quiero recordarles que existe el famosísimo libro
Sefer HaYetzirah, que es el libro de la creación, que se atribuye al patriarca Abraham, escrito hace miles de años, que dice que toda la creación fue hecha con 22 letras y 10 números. O sea que si el Génesis nos dice qué creó Dios en cada momento, el libro de la creación nos dice con qué. O sea que los átomos de la creación son las letras y los números, lo cual resembla, sin lugar a dudas, el código de programación. Y también nos une al concepto de la palabra como creación. Entonces volvamos ahora a la palabra, la frase Bereshit, que quiere decir en el principio. Si hacemos el análisis numerológico, vemos que lo que dice es 2 principios, porque la Bet equivale a el número 2. Y la pregunta es, ¿2 principios de qué? ¿No es cierto? Y ahora vamos a continuar leyendo la segunda frase, porque ahí empezamos a entender un poquito más. Entonces empiezo a leer en hebreo y por supuesto luego voy a traducir. Dice así, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O sea que nos dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, ahí tenemos 2 elementos, 2 principios, 2 creaciones. ¿Qué más dice luego? Ve'aharetz haita tohu vavohu ve'choshech al pnei teom ve'ruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Ahí nos dice que en la tierra había una especie de caos y luego nos dice que había oscuridad sobre el abismo y el Espíritu de Dios sobrevuela sobre las aguas. O sea, lo que yo estoy leyendo es la traducción literal. Luego dice, Vayomer Elohim y or, vaehi or. Es decir, dice, y dijo Dios que haya luz y hubo luz. Continuó. Vaira Elohim et haor kitov, veivdal Elohim ben haor u ben hachoshech. Eso quiere decir, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios entre la luz y la oscuridad. O sea, otra vez tenemos 2 elementos que ocurren, una división en 2. ¿Qué más dice? Vaikra Elohim laor yom, velachoshech kara laila, vai erev, vai boker yom echad. ¿Qué dice? Dice así, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y hubo noche y hubo mañana, o sea, dice Erev, que quiere decir atardecer cuando comienza la noche, y hubo amanecer en el primer día. O sea, de nuevo tenemos 2 elementos. Tenemos la oscuridad del atardecer y la luz del amanecer. O sea, otra vez 2 elementos. Continúo. Vayomer Elohim y rakia betoch hamayim vai mavdil ben maim lemaim. Otra vez tenemos aquí 2 elementos. ¿Qué dice? Y dijo Dios, haya firmamento dentro del agua. Y fue que Dios dividió entre agua y agua. Otra vez tenemos 2. O sea que lo que entendemos aquí, que está escrito en el Génesis en hebreo, es que al principio todo era un agua y luego Dios divide entre 2 aguas, una superior y otra inferior. Y luego dice, Vayomar Elohim ikvu hamayim mitachat hashamayim el makom echad vetira yavesha vaiken. O sea que aquí lo que dice es, y dijo Dios que se harán una especie de orificios en el agua superior hacia un lado y se verá la tierra. O sea que aquí aparece la tierra. Antes era todo un agua y luego otra vez tenemos 2 elementos que son el agua y la tierra. Entonces, ahora vamos a analizar esto un poquito más y yo aquí les voy a añadir otra interpretación mía de la primera frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ahí lo tenemos escrito, que quiere decir, en el principio creó Dios a el cielo y a la tierra. O sea, aquí es donde uno empieza a ver cosas interesantes cuando lo lee en hebreo, porque sin lugar a dudas, si uno lo lee de esta manera, como yo estoy traduciendo literal, a uno le llama la atención porque dice, creó Dios a el cielo y a la tierra, porque podría decir
el cielo y la tierra. Entonces ahora vamos a ver cómo se dice A. En hebreo se dice et. Ahí lo hemos escrito, que se escribe Aleph Taf. Y aquí yo les voy a dar esta interpretación. Aleph Taf, la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Taf es la última. O sea que et, esta palabra, viene a ser como del principio al fin del alfabeto. ¿Qué les recuerda esto? Yo creo que muchísimos de ustedes que son cristianos, católicos o creyentes a través del Nuevo Testamento conocen la famosa expresión yo soy el alfa y omega, o sea, el principio y el fin que dijo Jesucristo. Y no olvidemos que Jesucristo en su época hablaba varios idiomas. Y el tema de qué idioma hablaba Jesucristo es un tema bastante complejo. Yo lo he estudiado con profundidad y existen muchas teorías de historiadores, antropólogos, etcétera, sobre cuál era el idioma que él hablaba, porque en la tierra de Israel en esa época había varias culturas juntas. Por ejemplo, estaban los romanos que hablaban latín, estaba el idioma de la cultura que era el griego, estaba el hebreo de la Torá y el arameo que se hablaba a diario. Era el idioma común de esa zona. Entonces, ¿en qué idioma dijo esta frase? Probablemente la dijo en arameo. Y si la dijo en arameo, el arameo es muy similar al hebreo. Entonces debe haber dicho, yo soy Aleph y Taf. Sabemos que luego los apóstoles decidieron escribir el Nuevo Testamento en griego, el griego koiné, que es la versión popular del griego, no es la versión clásica, porque ellos querían que lo puedan leer todos. Entonces eligieron la versión koiné, que es la versión de griego popular, pero ellos decidieron arbitrariamente escribir todo lo que pasó con Jesús y también dar testimonio de las palabras de Jesús, pero estaban traduciendo, o sea, él no habló en griego cuando dijo estas frases. Entonces puede ser que él también dijo, yo soy Aleph y Taf, porque él se estaba refiriendo al alfabeto hebreo, y también se puede entender que lo que él dice es desde el principio al fin, que es tiempo, o sea que esta Aleph Taf, alfa omega, se refieren a tiempo, a un proceso en el tiempo. Entonces, si nosotros leemos la primera frase del Génesis entendiendo eso, podemos llegar a entender que dice, en el principio creó Dios el tiempo del cielo y el tiempo de la tierra. Porque nosotros sabemos, y también lo hablan mucho los científicos, dicen que el tiempo no existe, que es algo solamente creado en este mundo para poder entender los procesos del mundo físico. Entonces lo que vemos aquí es que se crean dos tiempos. Uno es el tiempo del cielo y otro es el tiempo de la tierra. Y yo creo que se puede interpretar que el tiempo del cielo es más el tiempo de lo inmaterial, de lo que es el pensamiento, el espíritu, el alma, y el tiempo de la tierra es el tiempo material. Y en esta ocasión quiero recordarles lo que pasó aquí y en otras partes del mundo, luego de que nosotros empezamos a orar, meditar y pedir de Dios lluvia, luego de que hemos estado sufriendo tanto de incendios que se facilitan tanto que la gente con mala intención prenda los campos cuando está todo seco. Entonces era muy importante que llueva. Y yo recuerdo que cuando yo propuse, y mucha gente propuso que hagamos eso, algunos se burlaron. Y luego de 2 o 3 días siguieron burlándose, como pensando que eso no servía para nada. Y luego de eso llegaron 2 grandes tormentas que fueron una bendición, tormentas con cantidades atípicas para estas zonas, que nos han salvado de este peligro de los incendios por un tiempo bastante largo. Y yo veo aquí una prueba de lo que es el tiempo del cielo o el tiempo inmaterial que corresponde al pensamiento, porque el pensamiento es instantáneo, y el tiempo de la tierra, que es un tiempo que requiere procesos físicos que toman más tiempo. Entonces yo creo que podemos aprender de esto mucho. Primero es el poder que tenemos con nuestra mente
con nuestra voluntad y con nuestra unión. Si tenemos todos la misma intención, tenemos mucho poder. Y segundo, aprender que tenemos que tener paciencia, que si lo hemos hecho, en algún momento va a haber un fruto, porque depende ese fruto de los procesos físicos que toman tiempo. Y lo interesante es ver cómo en la primera frase del Génesis se puede también interpretar así, que diga, en el principio creó Dios el tiempo del cielo y el tiempo de la tierra, porque en este mundo hay tiempo, en otros quizás no. Y en este mundo tenemos la parte inmaterial, que es la mente, el espíritu, el alma, y tenemos también la parte material, pero no comparten el mismo tiempo. Por eso yo creo que en la primera frase del Génesis quizás también está este mensaje codificado. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría mucho que comenten. Sé que es una interpretación bastante revolucionaria, pero dado que este libro está tan codificado, yo creo que abre la puerta a que podamos descubrir más y más secretos en él. Entonces, mi querida comunidad, eso es todo por hoy. Agradezco a todos los que vuelven aquí a escuchar mi porción del Shabbat. Me llena de alegría y de honor pensar que ustedes valoran esto y de nuevo decirles que lo hago con mucha felicidad y de todo corazón. Por último, invitarlos como siempre a participar en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com. Tengo un sitio donde doy transmisiones en vivo e indirecto de muchos temas de actualidad, también de finanzas, que es el otro tema que me interesa. Si no lo saben, tengo un canal llamado Silvia Finanzas Inteligentes, pero dentro de mi comunidad tengo la oportunidad de hablar con libertad de expresión, lo cual es un poco difícil en las redes sociales. Por eso, sin lugar a dudas, van a poder recibir mucho valor si se hacen miembros de mi comunidad privada. Entonces los dejo por ahora con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.